Bueno, mi ponencia o mi pequeña presentación se titula No es solo votar, el largo camino a la igualdad sustantiva, porque efectivamente durante mucho tiempo, y sabemos que el sufragio y el movimiento sufragista que se dio no solamente en los países europeos o en Estados Unidos, sino que en América Latina también hubo movimientos sufragistas, estuvieron vinculados a la idea que tenían las mujeres que logrando el voto y logrando efectivamente que a través del voto y la representación política las mujeres accedieran a esos puestos de toma de decisiones, se lograría efectivamente que los intereses, las experiencias y las necesidades de las mujeres fueran tomadas en cuenta. No obstante, como se titula este no es solo votar, el largo camino a la igualdad del voto y la representación política, las mujeres accedieran a esos puestos de toma de decisiones, se lograría efectivamente que los intereses, las experiencias y las necesidades de las mujeres fueran tomadas en cuenta. No obstante, como se titula político de las mujeres. Por supuesto, el clásico tradicional, y para eso tomamos en cuenta lo que establece la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que señala el derecho a votar en todas las elecciones y los referendos y ser elegibles para todos los puestos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. También se vinculan los derechos políticos de las mujeres, no solamente aquellos cargos de representación política a través de elecciones, sino cualquier cargo público, y por tanto las mujeres tienen derecho a ocupar cualquiera de estos cargos y a ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Es decir, también tienen el derecho a las mujeres a estar presentes en los gabinetes ministeriales y en cualquier otra entidad pública que se requiera. También se vincula, de acuerdo a la CEDAW, los derechos políticos por las mujeres con la participación en la formulación de las políticas gubernamentales y en su ejecución. Y esto tiene gran relevancia porque es imprescindible que en la elaboración, diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas, las mujeres tengan una presencia significativa y participen activamente en aquellas decisiones que les interesan. Por eso es tan importante entender que eso también es un derecho político para las mujeres. También están presentes los derechos políticos de las mujeres en la participación que ellas deben tener y el derecho que tienen a estar en las organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupan de la vida política y pública del país. Eso también forma parte de estos derechos. Un derecho fundamental para que esta igualdad sustantiva que se busca se haga realidad o se concrete en un tiempo prudencial, por decirlo de alguna manera, se refiere a la necesidad de la Contraloría Social. Y en ese sentido, entonces, las mujeres tienen derecho de petición y a ejercer Contraloría Social mediante la exigencia de rendición de cuentas. En esa exigencia de rendición de cuentas también está presente el derecho que tienen las mujeres a exigir presupuestos sensibles al género, el derecho que tienen las mujeres a exigir que esas políticas públicas incorporen la perspectiva de género, pero que no se queden en eso, es decir, hay políticas públicas que serán transversal la perspectiva de género, pero en otros casos se requieren políticas públicas dirigidas a las mujeres. Entonces, también la Contraloría Social entra dentro de los derechos políticos de las mujeres. Y debido a las agresiones que han sufrido las mujeres en los espacios políticos, también debe entenderse que dentro de los derechos políticos de las mujeres está el derecho a una vida política libre de violencia por el hecho de ser mujeres. Entonces vemos que es una gama de derechos políticos a los cuales las mujeres, o de los cuales las mujeres son titulares. Veamos qué ha pasado en América Latina en relación con esos derechos políticos que tenemos las mujeres, y tomando en cuenta que desde el año 1991, cuando por primera vez en Argentina estableció las cuotas legislativas, la mayoría de los países de la región establecieron como un mecanismo para acelerar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión política las cuotas de género. Por supuesto que desde el año 91 al 2022 es mucho el camino que se ha recorrido. Ya hay varios países de la región que no hablan de
cuotas de género, sino de democracia paritaria, es decir, de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de toma de decisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver en la realidad cómo estamos, cuáles son las cifras, cuáles son las estadísticas que nos señalan en dónde estamos las mujeres y cuál es nuestra presencia en los distintos países de América Latina. Vemos en esta gráfica, basada en datos de la Unión Interparlamentaria y de ONU Mujeres, que para enero del 2021, la media regional en cuanto a la presencia de las mujeres en los parlamentos estaba aproximadamente en 31%. Y vemos que los países que están por encima de esa media, es decir, podemos señalar que aquellos países que tienen más de un 30% de presencia de las mujeres en sus parlamentos, es decir, cumplen con este dato de la masa crítica, son los siguientes: Cuba, Nicaragua, México, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Ecuador y El Salvador. Mientras que hay países como Brasil y Paraguay que la presencia de las mujeres en los parlamentos es poco más del 15%. Entonces, es importante destacar que en América Latina vivimos actualmente una situación de precarización de la democracia, de desinstitucionalización y de altos niveles de corrupción. Por tanto, el hecho de que se realicen elecciones y que las mujeres lleguen a los parlamentos no implica que lleguen a países donde existen regímenes democráticos. En esta gráfica que vemos aquí, nos encontramos países como Cuba o Nicaragua con altos índices de presencia de las mujeres en los parlamentos, pero no implica que esos regímenes sean democráticos necesariamente. También es cierto y es importante destacar que según algunas investigaciones actualizadas, señalan que de todos los países de América Latina, los que se pueden considerar porque cumplen con las exigencias mínimas de la democracia son Costa Rica y Uruguay. En el caso de Costa Rica podemos apreciar en esta gráfica y en la siguiente que la presencia de las mujeres, tanto en los parlamentos como en el gabinete ministerial, es mayor al 30%, mientras que en el caso de Uruguay nos encontramos con que en ambos casos está por debajo de ese 30%. No obstante, es importante destacar que también la forma en que se mide la democracia requiere una mirada distinta donde se incorpore la perspectiva de género. Es decir, no se puede seguir hablando de regímenes democráticos si no existe la presencia de las mujeres. En el caso de los cargos ministeriales, aquí podemos ver nuevamente que la media está aproximadamente en el 31% y los países con el mayor número de mujeres está Nicaragua, que está por encima del 50%, seguido de Costa Rica, El Salvador y México. Mientras que los países que están más alejados de ese logro de por lo menos la masa crítica del 30%, nos encontramos nuevamente a Brasil, Guatemala y Uruguay. En el caso de Brasil es significativo que tanto la presencia de las mujeres en el Parlamento como en los cargos ministeriales está muy alejado de ese 30% mínimo, de esa masa crítica necesaria. Y cabe destacar que no estamos hablando de un país de menor proporción, estamos hablando del país más grande de la región y el país con una influencia, un área de influencia muy importante para las decisiones que afectan a América Latina. Y en un país de esa magnitud, la presencia de las mujeres es escasa. Eso es importante tenerlo presente. También es importante tener presente que hay países que están alejados de esa masa crítica en el caso de los parlamentos, pero que cuando vamos al tema de los cargos ministeriales, sí lo superan, como es el caso de Colombia, donde existe una ley en particular que regula la obligación que tienen el Poder Ejecutivo y en general las distintas instancias del Estado para que en sus organizaciones haya una presencia de por lo menos el 30% de las mujeres en todas las instancias no electorales. Eso explica de alguna manera esa diferencia en cuanto a los datos. No obstante, aquí estamos hablando de derechos políticos a través de las elecciones o los derechos políticos vinculados con la presencia de las mujeres a cargos ministeriales. Pero en principio vemos que si lo comparamos con lo que ocurría antes de los años 90, sin duda alguna ha habido crecimiento significativo. Y si nos vamos al caso de los parlamentos, nos encontramos con que América Latina
ocupa el segundo lugar en cuanto a la presencia de mujeres en los parlamentos, superado únicamente con los países nórdicos. Pero ¿será esto suficiente para el logro de esa igualdad real y efectiva de la cual hablábamos, es decir, de la igualdad sustantiva? Pues vamos a hacer algunas comparaciones al respecto. Este dato se vincula con la presidencia de los parlamentos, cuántas mujeres en la región ocupan ese cargo en los parlamentos de América Latina. Nos encontramos solamente 4 países donde las mujeres presiden los parlamentos. Estos casos son el de México, Perú, Chile y Argentina. Cuando comparamos el índice de desarrollo humano, ¿verdad?, con los países y con esos países que ocuparon un puesto importante en cuanto a la presencia de mujeres en el Parlamento, nos encontramos que no hay una vinculación directa, es decir, que la mayor presencia de las mujeres en los parlamentos no necesariamente implica un mayor índice de desarrollo humano y que haya un avance significativo en los derechos de la mujer en general, no solamente en los derechos políticos. Y eso es importante reiterarlo porque efectivamente, si bien es cierto, es importante la representación descriptiva, es decir, un aumento de las mujeres en todos los órganos de decisión políticos y públicos, también es cierto que eso no basta, que es necesaria además la representación sustantiva. Es decir, que esa mujer además tenga una conciencia de género que lleve a que se visualicen las necesidades, experiencias y recorridos vitales de las mujeres, pero además que no se encuadre o no se limite esas necesidades en temas de contenido social, sino que las mujeres deben estar presentes y deben tomar decisiones en todos los espacios del accionar político público. Entonces, en este caso, como les decía, si hacemos una comparación en cuanto a el índice de desarrollo humano por países en América Latina, con esos datos que acabamos de ver, nos encontramos que países que tienen una alta presencia de mujeres en el Parlamento no necesariamente aseguran un mayor índice de desarrollo humano. Nos encontramos con el caso de Cuba, que ocupa el puesto 70 a nivel mundial, de 160 países, de México, que ocupa el puesto 74. Nos encontramos Bolivia, que tanto la presencia de mujeres en el Parlamento como en el gabinete es bastante alta, lo mismo que Nicaragua, que ocupa los primeros lugares. Vemos que cuando hablamos del índice de desarrollo humano, estos países se encuentran por debajo por debajo de los 100, es decir, son los países que están más alejados de ese índice de desarrollo humano perfecto que ninguno lo cumple, que sería de 1. Y Nicaragua, que es el que muestra los mejores datos en cuanto a la presencia de las mujeres, es el país que ocupa el puesto 128 y de los estudiados únicamente lo supera Honduras. Y vemos además en estos datos que ese índice de desarrollo humano no es igual en hombres y en mujeres, y observamos que en todos los casos, en la mayoría de los casos, es menor en las mujeres. Es decir, aquí hablamos de índice de desarrollo humano, pero no hicimos el análisis del índice de desigualdad de género porque no lo conseguimos actualizado. Entonces vemos que además hay una diferencia importante. Cabe destacar que estos datos son del 2019 y que seguramente con la pandemia y todo lo que ha implicado la misma, esto puede haber cambiado y las brechas entre hombres y mujeres pueden haberse ampliado. Además de todas estas circunstancias, definitivamente hay que tener en cuenta que las mujeres que participan en los espacios políticos, estas mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos electorales, se enfrentan a distintas dificultades. Una de ellas es la violencia política. En la medida en que las más mujeres estén presentes, hay mayor resistencia a esa presencia porque sigue presente esa visión de que los espacios políticos, los espacios de toma de decisiones no son espacios para las mujeres. Y en tal sentido, aquellas que se atreven a romper con ese paradigma y ocupar esos espacios, se enfrentan a barreras, obstáculos de distintos tipos y que llevan a violencias también de distintos tipos. La violencia contra las mujeres en los espacios políticos puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual, puede ser violencia digital, que la vemos cada vez más, es una forma cada vez más amplia de violencia hacia las mujeres y que tiende a normalizarse. Y la forma extrema de violencia, que es el feminicidio político, que es el asesinato de las mujeres políticas. La razón de que sean
asesinadas es por ejercer sus derechos político-electorales. Tenemos en este caso, en esta imagen, 3 mujeres de 3 países distintos: Juana Quispe de Bolivia, Aide de México y Michelle de Brasil, 3 mujeres que fueron asesinadas en el contexto del ejercicio de sus derechos políticos electorales. Entonces es una realidad a la cual se enfrentan las mujeres en todo el mundo y de la cual no escapa América Latina. Varios países de América Latina ya han avanzado en cuanto a la regulación y el establecimiento de sanciones para este tipo de violencia. Bolivia fue un país precursor en este sentido, pero ya otros países de la región tienen también sus leyes en esta materia. También sabemos que las mujeres en estos espacios políticos se encuentran distintas barreras y obstáculos para el ejercicio de su liderazgo. Aquí nos encontramos con el llamado techo de cristal, que las mujeres van ascendiendo, pero llega un punto donde no pueden ascender al espacio o la jerarquía mayor para la toma de decisiones, y el límite principal está en el hecho de ser mujer. Entonces nos encontramos además en muchos casos, en muchos países donde la mayoría de la militancia son mujeres, nos encontramos ciertas mujeres en los niveles más bajos de la jerarquía partidista, pero a medida que se va ascendiendo, cada vez hay menos mujeres. El laberinto de cristal se vincula con todos esos problemas a los cuales debe hacerle frente a la mujer, vinculado con los estereotipos de género, muchas veces muy influenciados por los medios de comunicación y las redes sociales, por las barreras vinculadas a esta división sexual del trabajo que sigue señalando que los espacios de toma de decisiones, los espacios públicos, no son espacios para las mujeres, y eso genera resistencia. El laberinto de cristal también se vincula con las propias dificultades que consiguen las mujeres dentro de sus partidos políticos. En fin, se trata de ese camino lleno de saqueos, de obstáculos y barreras que enfrentan las mujeres que ejercen el liderazgo político. El precipicio de cristal se vincula con los obstáculos, o sea, que las mujeres llegan a un cargo o un puesto importante de toma de decisión en un momento crítico para la organización o crítico para el país. En tal sentido, por un lado se confía en que las mujeres tienen una capacidad para actuar en estos casos, pero también lo que está presente detrás de esta liderazgo que a veces las mujeres, es que si algo sale mal, pues va a ser un precipicio. Es decir, las mujeres están al punto, al borde, ante una problemática tan complicada de caer a este precipicio, y por supuesto con las consecuencias políticas que eso puede traer. Y el suelo pegajoso se vincula con todas esas barreras vinculadas a los roles de cuidado, el abordaje o al trato que las mujeres reciben de su propia familia, de la comunidad en general, que les impide, ¿verdad?, separarse del suelo y atreverse a ejercer sus derechos políticos y a ejercer un liderazgo más fuerte. Básicamente el límite o lo que las pega al suelo son esos roles tradicionales de género. Entonces, lo que quiere decir todo eso es que estas barreras que tienen las mujeres, que muchas las superan, están ahí presentes, pero que es necesario entender que la participación política de las mujeres en los procesos electorales es necesaria, eso no hay duda. Necesitamos que haya más mujeres en esos órganos, pero no obstante, no es suficiente para el logro de la igualdad real y efectiva. Entonces aquí tenemos que retomar nuevamente lo que dice la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, con
sigue siendo fundamental entender que hay que cambiar la forma como se aborda el cuidado. Es decir, el cuidado no puede ser vinculado al hecho de ser mujer. No se puede seguir normalizando que solamente las mujeres son las responsables del cuidado de los otros, que incluye el cuidado de los hijos y de las hijas y el cuidado del resto de las personas del hogar o incluso el cuidado fuera del hogar. Entonces, aquí hay que seguir insistiendo, hay que incidir aquí para que se logre el cambio que se requiere para en la búsqueda de esa igualdad real y efectiva. Y todo esto se vincula con la necesidad de fortalecer la autonomía de las mujeres o las autonomías de las mujeres, que está formada de manera bien amplia por tres grandes factores o tres grandes esferas. Una es la económica, es decir, la autonomía económica de la mujer se vincula con ¿qué? Con la posibilidad de tener trabajos decentes, un salario justo por el trabajo que realiza, de generar ingresos propios y de controlar sus activos. Pero también se vincula con la necesidad de cambiar la manera en que se aborda el cuidado. Es necesario liberar a las mujeres de esa responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas del cuidado. Entonces hay que incidir, es necesario incidir en la autonomía económica, pero también es fundamental la autonomía física, que se relaciona con ¿qué? Con esos derechos sexuales reproductivos, con la capacidad de decidir libremente acerca de la sexualidad, la reproducción y el derecho a tener hijos o a no tenerlo. Y por supuesto, la autonomía física también se vincula con ese derecho a una vida libre de violencias que tienen las mujeres. Y por último, no menos importante, la autonomía en la toma de decisiones, que implica la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su vida, pero también que afectan la vida de la colectividad. Entonces, esto es el fin último y en lo que debe buscarse en esa igualdad sustantiva, y hacia allá debe trabajarse. Por eso es fundamental definir una agenda de género y que esta agenda de género cope los espacios públicos, los espacios políticos. ¿Para qué? Para lograr que las mujeres avancen no solamente en cuanto a los derechos políticos electorales, sino en general en los distintos derechos, con el fin último de desarrollar un proyecto de vida y el libre desenvolvimiento de su personalidad. Aquí quiero enfocarme en lo que señaló la Declaración de Atenas de 1992, donde por primera vez se estableció esa necesidad de la democracia paritaria y donde las mujeres políticas que participaron en este evento dejaron claro que los derechos electorales, los derechos políticos electorales por sí solos no eran suficientes para el logro de esa democracia paritaria. Me permito leer algunos extractos de esa declaración. Concluimos que el acceso de las mujeres a los mismos derechos formales que los hombres, entre ellos el derecho al voto, el derecho a presentarse a las elecciones y a presentar su candidatura a puestos elevados de la administración pública, no ha conducido a la igualdad en la práctica. Deploramos en consecuencia la ausencia de estrategia que permita trasladar todos los principios democráticos a la realidad. Proclamamos la necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres. Un sistema democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y ciudadanas en la vida pública y política. Eso es fundamental. No se puede seguir hablando de democracia sin la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones. Esta declaración la hicieron las mujeres políticas de Europa, no obstante, fue la primera vez, luego tuvo efectos expansivos, y también en América Latina la democracia paritaria y la presencia de las mujeres en los espacios políticos ha sido una preocupación constante. Ya lo dije desde que Argentina estableciera el mecanismo de las cuotas legislativas en el año 1991, y posteriormente otra gran declaración que fue el Consenso de Quito del 2006 en el marco de la Conferencia Regional de las Mujeres, donde expresamente se señaló la importancia que tenía la presencia de las mujeres en estos órganos. La iniciativa Atenea, llevada a cabo entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto IDEA y con la presencia de ONU Mujeres, establece que hay 8 dimensiones en las cuales es importante incidir para que haya un avance efectivo hacia esa igualdad sustantiva de la cual hablábamos en materia de los derechos políticos de las mujeres. Por supuesto que es fundamental el establecimiento de un marco constitucional y legal
solamente es el derecho a elegir y ser elegida, sino también su presencia en aquellos órganos de representación pública que no son electos sus representantes o las personas que los dirigen. En el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder electoral también se debe garantizar la presencia de las mujeres de forma equilibrada, la presencia de los hombres en los partidos políticos, y eso es uno de los grandes barreras y obstáculos que el día de hoy está presente en América Latina, en los países de América Latina. Es decir, hay que democratizar a los partidos políticos. Sigue siendo una deuda histórica que los partidos políticos tienen hacia las mujeres, porque dentro de ellos todavía se mantiene el sistema patriarcal machista que impide a las mujeres lograr su ascenso a los órganos más importantes o participar en la toma de decisiones en relación a los candidatos o a los programas dentro de estos partidos. Hay visiones de lo políticamente correcto, pero eso no ha implicado un cambio sustancial en el interior de los mismos. Y por supuesto, la presencia de las mujeres en los gobiernos locales. Entonces, en definitiva, todas estas medidas tienen que realizarse para que esa igualdad sustantiva y el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los hombres sea una realidad para las mujeres. Por tanto, se requiere fortalecer los liderazgos de las mujeres en todos los espacios. Y para que hablemos de una verdadera democracia, las mujeres deben estar presentes. Por tanto, más mujeres implica más democracia. Pero más mujeres también implica que esa democracia se va a lograr no solamente en los espacios políticos,